Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y este es el primer video reseña que voy a subir al canal. El libro del cual les voy a hablar se llama La historia de mi máquina de escribir, es del escritor estadounidense Paul Auster. Para quienes no lo conocen, es un escritor estadounidense que nació en 1947 en Nueva Jersey. Este libro él lo escribió en el año 2001, perdón, y lo publicó en el año 2002. Como bien dice el nombre, lo que hace en este libro Paul Auster es contar la historia de su máquina de escribir. Desde el momento en el que la adquiere, en el año 1974, hasta todo lo que le va ocurriendo en el medio y la actualidad de su máquina de escribir. Es un libro realmente muy tierno. Es un libro que uno lo lee y empatiza completamente con la sensación que él tiene con esta máquina de escribir. No sé si son apegados a los objetos, pero suele pasar mucho esto de que uno primero lo ve como una herramienta o algo que le sirve o demás, y después uno se termina encariñando hasta tal punto de que eso que uno lo usa como una herramienta termina cobrando, por así decir, vida. De hecho, en este libro él usa mucho la personificación de esta máquina de escribir. Les voy a leer un fragmento como para que quede un poco claro a qué va esto de la personificación. Dice así: yo prefería la suavidad de la Olimpia. Era agradable al tacto, funcionaba estupendamente, se podía contar con ella. Y cuando no se le estaba aporreando las teclas, guardaba silencio. Lo mejor de todo era que parecía indestructible. Salvo cambiar la cinta y limpiar la tinta que se iba acumulando en los tipos, estaba exento de toda labor de mantenimiento. Desde 1974 he cambiado el rodillo 2 veces, quizás 3. No la he llevado al taller para que la limpiaran más de las que he votado en las elecciones presidenciales. Nunca he tenido que ponerle piezas nuevas. El único accidente serio que ha sufrido ocurrió en 1979, cuando mi hijo, que tenía 2 años, arrancó la palanca de retroceso del carro. Pero eso no fue culpa de la máquina. Estuve todo el día disgustado, pero a la mañana siguiente la llevé a un taller en Court Street donde le soldaron de nuevo la palanca. Ahora tiene una pequeña cicatriz en ese sitio, pero la operación fue un éxito y la palanca no se le ha vuelto a soltar desde entonces. Bien, quiero hacer referencia a varias cosas. Por un lado, esto de que se podía contar con ella, ¿sí? Personificación. Después, esto de guardaba silencio, personificación. El hecho de que la culpa de ese accidente no haya sido culpa de la máquina, también, ¿sí? Personificación. La cicatriz. A ver, los aparatos no tienen cicatriz. Los aparatos tienen rayaduras, abolladuras, cachaduras, raspones, ¿sí? Una cicatriz es propia de una persona, ¿sí? Entonces, a eso voy con esto de que el autor le da vida a este objeto, ¿sí? La deja de ver como una máquina y empieza a ser ella, ¿sí? O sea, es su máquina de escribir, no es esa, ¿sí? Es ella, ¿bien? Eso es a mí fue lo que más me gustó de este libro, ¿sí? El tema de la personificación, este aparato que deja de ser un simple aparato para pasar a ser parte de la vida de esta persona y parte fundamental de su vida, ¿sí? Porque lo acompañó muchísimos años. Él la adquiere en el año 1974 y este libro lo publica en el 2002 y todavía la tiene. De hecho, él cuenta que en la década de los 80 y de los 90 todos sus demás amigos escritores y demás dejaron de usar las máquinas de escribir y empezaron a usar ordenadores. Y él en realidad se sentía a gusto con su máquina de escribir Olimpia, así que la continuaba usando. El tema es que, claro, cuando llegan los años 2000, él se da cuenta de que en realidad su máquina de escribir es una especie en peligro de extinción. Entonces, lo que hace es pedir un montón de cintas, ¿sí? O sea, las que contienen la tinta de la máquina de escribir, como para poder resguardarse de que si en algún momento no las llega a poder conseguir, él tiene un montón acumuladas, ¿sí? Entonces él consigue 50 cintas, que dice que, bueno, que cuenta que las trajeron de un montón de partes del mundo para que él las pueda tener. La verdad es que se los recomiendo, es un libro muy bonito, realmente a los que aman escribir se van a sentir identificados
con este amor, por así decir, con lo que uno usa para escribir. Puede ser la lapicera que siempre usás o el cuaderno o lo que sea, ¿sí? Pero este apego a esa herramienta me pareció, o por lo menos yo me sentí muy identificada y me encantó. Después, por otro lado, este libro es muy cortito, tiene, ya les digo, alrededor de 62 páginas, ¿sí? Se lee en un ratito, literal, se lee en una hora. Mi hermano llegó a mi casa, le hablé de este libro, le gustó, y mientras yo estaba preparando el almuerzo para mi hermano, mi hermana y para mí, él estaba leyendo el libro y lo terminó de leer. Y mi hermano no es lector, así que le gustó, lo leyó en un ratito y la verdad que se emocionó. De hecho, mi hermano se quedó pensando qué habrá pasado después de que, digamos, si en algún momento se le terminó la cinta, si en algún momento volvió a hablar de esa situación. Así que bueno, les recomiendo mucho este libro, además de que es cortito, es lindo, tiene unas ilustraciones bellísimas de Sam Messer, que no sé si se ven, ¿sí? Hablábamos con Santi, que es quien está del otro lado de la cámara. Hola. Ahí está. Hablábamos con Santi de que el ilustrador, digamos, la representa de distintas formas a lo largo de todas las ilustraciones. A veces usa óleo, a veces carboncillo, a veces lápiz, y siempre es la misma máquina de escribir Olimpia de Paul Auster, pero en realidad a veces parece más caricaturesca, a veces más realista, a veces en blanco y negro, a veces en mucho color, ¿sí? Yo busqué algunas de las, o sea, en realidad, digamos, acá la tienen a color, pero las ilustraciones internas son en blanco y negro, lo cual es un bajón. Pero bueno, busqué algunas y la verdad es que muchas son muy coloridas y otras son muy apagadas. Así que me parece, ¿no? Esto de que me parece que Sam Messer también vio la vida en esta máquina de escribir. Así que bueno, es un libro muy lindo que les recomiendo, lo van a leer en un ratito. Así que espero que lo lean. Les mando un beso. Chao, buena lectura.